Ya son 18 expediciones que Hello Games saca con excelentes recompensas y lo mejor de todo, gratis. Parceros, yo soy Caliche y hoy les voy a mostrar una guía breve pero concisa de la expedición número 18 de No Man's Sky Reliquias. Te mencionaré algunos consejos generales y algunos otros más puntuales sobre algunas misiones, pero no de todas, para que puedas disfrutar toda la expedición en su máximo esplendor. Y bueno, es de una gran ayuda que te suscribas y le des like a este video para que así YouTube nos siga recomendando a toda la comunidad de No Man's Sky. Y bueno, si quieres apoyar aún más, puedes volverte miembro del canal y así ser una gran ayuda para seguir creciendo. Bueno, después del aviso parroquial, vamos con la guía. Para los nuevos, o si ya juegas pero aún no lo sabías, hay dos formas de iniciar la expedición. Desde una partida totalmente nueva de expedición, lo cual te recomiendo solo si no has comenzado a jugar. De lo contrario, lo mejor es iniciar la expedición con tu partida principal. Entonces, una vez en la anomalía, vamos a ir a la terminal de la expedición y allí vamos a poder iniciar. ¿Qué les recomiendo siempre? Tengan equipado antes de iniciar su mejor nave y su mejor multiherramienta, porque dentro de la expedición van a poder copiarlas. También les recomiendo que lleven módulos clase S para que así puedan venderlos por nanites. Estos van a permitir copiar la multiherramienta y la nave principal. Créanme que es una ayuda muy grande, sobre todo por los saltos entre sistemas. Otros recursos que recomiendo llevar es cobalto, polvo de ferrita para crear baterías de iones, o si ya las tienen creadas, pues ponerlas directamente. Y yo no lo puse acá, pero para esta expedición recomiendo que hagan cebos de sombra. Ya más adelante les explicaré por qué, y también células de curvatura. Una vez iniciemos la expedición, yo siempre les recomiendo que hagan un mapeo inicial de todas las misiones. Así van a poder ir completando misiones de otras fases a medida que vayan avanzando en los diferentes planetas. Estas misiones son Sabueso de Roca, que es escanear 10 minerales, Descendientes, que es escanear 10 animales, Desarraigar, que es eliminar 10 flora peligrosa, Familiares domésticos, que es adoptar una mascota, Paleobotánica inversa, que es escanear 15 plantas, y para este te menciono que sirve escanear hasta plantas acuáticas. Bueno, una vez hagas tu primer salto a otro sistema, te recomiendo llamar a la anomalía y allí poder recoger los recursos que pusiste en la terminal de la expedición. Así vas a poder vender los módulos clase S y con estos nanites poder copiar la nave y la multiherramienta a la expedición. Créanme que es una ayuda muy grande, además de los otros recursos que ya habíamos traído. Me voy a adelantar un poco, y es que en la fase 4 hay una misión que es recolectar 80 huesos de fósiles. Ya que he completado la expedición, les recomiendo que hagan esta casi de primero, porque una vez tengan todos estos fósiles en su inventario, las misiones agente de campo de todas las fases se van a completar automáticamente, ya que el sistema va a detectar que tienes los huesos en tu inventario. Es una recomendación que les hago. Además que en el primer sistema tienen un planeta con muy buenos huesos enterrados. Te recomiendo que, como ya has llamado a tu nave principal que tiene todos los inventarios de almacenamiento desbloqueados, esta la tengas cerca cada vez que excaves. Así los huesos van a ir directamente a la nave y no se va a llenar tu inventario principal. Y lo mismo cuando aterrices en los puntos de encuentro. Hacerlo cerca de los asentamientos de excavación para que así te reconozcan mucho más rápido las misiones. Para la misión instantánea en el tiempo, que es tomar una fotografía a 5 animales terrestres, estos deben ser literalmente terrestres, no van a servir de voladores. Y una ayuda puede ser darles pienso o comida para que se reúnan y así poder tomar la foto con mayor facilidad. Para la misión de pesca, que es de fósiles vivientes, debemos capturar un macabí. Este pez es nocturno y por eso les dije que era importante llevar cebos de sombras desde tu partida principal a la expedición. Así, buscando un planeta con agua con profundidad de 50 o 60 unidades más o menos, y en la noche vas a tener mayor probabilidad de sacar esta misión mucho más rápido. Para la misión de intercambiar con el coleccionista, solo debes darle 3 huesos de cualquier tipo, y este te dará a cambio el que le hayas escogido. Así no te matas la cabeza mirando cuál darle. Para la misión de profundidades subterráneas, esta misión la vas a ir adelantando a medida que estás excavando huesos. Pero si quieres que sea mucho más fácil, vas a buscar una cueva y con el aplanador de terreno empiezas a hacer un hueco enorme en la montaña. Es mucho más fácil y rápido. Para el caldo sustancioso, la expedición nos va a dar tuétano reblandecido, pero si lo vendes o te lo comiste o algo pasó, pues lo que vas a hacer es poner huesos en el procesador de alimentos y estos te darán tuétano, y luego vas a poner 2 tuétanos en casillas separadas para crear el caldo de huesos y así completar la misión. En el planeta del punto de encuentro 5 vas a poder completar la misión de hocico en tierra y escrito en piedra. Para hocico en tierra solo debes alimentar a varias criaturas con pienso y esperar a que todas hagan popis y recolectarlo y listo. De verdad que pensé que esta misión me iba a llevar mucho más tiempo, pero en este planeta es muy fácil de completar.
Y listo, parcero, espero que esta guía te sirva para completar mucho más fácil la expedición número 18 y poder reclamar esas chimbas de recompensas que nos traen. Y si te perdiste de alguna expedición, por acá te voy a dejar cómo completarlas todas las anteriores. Eso sí, solo sirve para PC o Mac. Y por acá está mi canal. De seguro ahí vas a poder encontrar un video especialmente para ti y que aún no has visto. Así que nos vemos por allá. Muchas gracias, parcero, por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo video. Chao.